Muy buenas. Hoy os traigo al canal una pluma francesa. Aunque esta pluma francesa en realidad es una serie, o sea, pertenece a una serie de plumas que, que patrocinó Harley Davidson. De hecho, Harley Davidson vendía en sus concesionarios esta pluma. Pero esta pluma estaba fabricada en Francia. Esta pluma se fabricó en los años 90 en Francia por una marca de productos de papelería, de bolígrafos y de plumas que se llama Stipen. Y ya os digo, forma parte de una serie de plumas que sacó Harley Davidson, algunas fabricadas por Stipen y otras fabricadas por Waterman, que bueno, pues tuvieron cierta buena aceptación entre los aficionados. Entiendo que los aficionados a la motocicleta, que también les gustará la escritura, pues es la idea perfecta, ¿no? Pero también gente como yo, que bueno, nos gustan las motos, pero yo no tengo moto. Sin embargo, pues me pareció también una idea muy buena, ¿no? Patrocinar pues una gran marca como Harley Davidson, pues una línea de productos de escritura que incluía bolígrafo, portaminas, me parece, y sobre todo pues las estilográficas. Esta en concreto estaba diseñada por una mujer, por Inés Dugelay, no sé si se pronuncia así o no, y creo que tuvo muy buena aceptación. De hecho, esta misma pluma se fabricó en muchos colores y hoy en día, bueno, pues creo que hay todavía una afición a este modelo y se siguen encontrando en portales de subastas, etcétera, aunque ya no se fabrica, pero tiene muy buena aceptación. Y también entiendo que tiene muy buena aceptación porque aparte de ser un producto más o menos de reclamo publicitario, pues un producto de merchandising, ¿no? Pues es una pluma que escribe pero que muy bien y tiene un desempeño fabuloso. Entonces yo entiendo que es por eso también por lo que ha seguido la afición y la búsqueda de esta pluma, pues por parte de muchos aficionados, ¿no? Si vamos a los materiales con los que está construida, es una pluma que es metálica. Tiene tanto el cuerpo como el capuchón son metálicos. La cabeza, lo que sería la cabeza del capuchón, pues no sé si se ve muy bien aquí, pero tiene el logo de Harley Davidson y tiene también un número de serie. Todas estas plumas iban numeradas. En el clip también podemos ver el Harley Davidson y es un clip de muelle que bueno, tiene una presión suficiente para funcionar adecuadamente. Tanto lo que es en el capuchón como el anillo del capuchón, como en sí el final del cuerpo, en todos los casos hay un estriado que, bueno, pues recuerda de alguna manera a lo que son los segmentos de un pistón. Creo que ha sido un acierto porque la verdad que no recuerdo ninguna otra estilográfica que tenga estos mismos aros. Seguramente habrá alguna, pero bueno, creo que en su momento no había ninguna y este metalizado o así, pues eso que recuerda a una rosca o recuerda a un pistón, creo que era una alegoría muy buena de lo que era el origen de esta pluma, que era, bueno, pues un fabricante de motocicletas como es Harley Davidson. Si vamos a las dimensiones, pues esta pluma mide 12,5 centímetros cerrada. La comparamos como siempre con el estándar que tengo en el canal, que es la Lamy Safari. Cuando la abrimos nos vamos a 14,4. Se abre con un mecanismo de rosca, no es a presión, estaba a rosca. Y cuando la abrimos, pues bueno, nos encontramos con que mide 14,4 centímetros. Es bastante más corta que la Safari. Y si la abrimos sin más, pero sin el capuchón, pues nos da 11,5, 11 centímetros y medio abierta, también más corta que la Safari. Ya quitamos a la Safari y vamos a seguir hablando de esta pluma de Harley Davidson.
Hemos hablado ya del capuchón, de los dos anillos que tiene. Está lacado, en este caso el cuerpo está lacado en azul, pero los había plateados, negros, naranjas, rojos. Había, no sé si había 10 colores, pero luego había muchos. Cuando vamos el cuerpo, al abrirlo, vemos el sistema de carga que tiene. Solamente estas plumas vienen con un cartucho largo. En este caso yo he utilizado un cartucho largo de la marca Waterman, pero venían con un cartucho largo Stipen, que no sé ahora mismo dónde lo tengo, pero vamos, muy parecido a este. En cuanto al plumín, pues es un plumín, es de chapa, de acero, de chapa de acero, que no tiene orificio de ventilación y tiene el logo de Harley Davidson. Si nos fijamos, es un plumín bicolor que tiene el logo de Harley Davidson. En cuanto a lo que son las dimensiones del cuerpo, pues tiene en su parte más ancha sería un grosor de 13 milímetros y la parte más estrecha de la boquilla serían 9 milímetros. Ahora mismo, una de las cosas, la boquilla es plástica, es la única parte plástica que tiene. La boquilla es de plástico, al igual que el alimentador. Alimentario y boquilla son de plástico. Estaba pensando ahora mismo que quizás vamos a poner el capuchón para verla un poco en todo su esplendor, por así decirlo. Estaba pensando que una de las partes que menos me gusta, y voy a empezar por el final, ¿no? Porque normalmente hablo de lo que me gusta, de lo que no me gusta y de lo que menos me gusta, ¿no? Una de las cosas que menos me gusta de esta pluma es este resalte que tiene aquí al final de la boquilla, que no es particularmente suave, sino que es como mucho más grueso, y ahí hace que los dedos, a mí por lo menos, se me van ahí. Y me parece, pues bueno, que no es todo lo cómodo que debiera, ¿no? Podría tener una boquilla con un resalte pues menos acentuado o incluso con alguna forma usada o curva que no fuera tan, bueno, pues tan abrupto, ¿no? El resalte. Pero salvo eso, la verdad es que el desempeño de la pluma es magnífico. La pluma tiene un peso de 37 gramos, que no es que sea muy grande, pero vamos, si la comparamos con otras que hemos visto aquí en el canal, que son apenas 12 gramos, pues hombre, se nota. Incluso la poca tinta que carga en el cartucho largo, pues se nota, ¿no? El desempeño de la pluma, ya digo, es excepcional. Es de esas plumas que la pruebas una vez y dices, pero madre mía, ¿cómo puede escribir tan bien con un plumín de acero así sin más? Y creo que una de las cosas que tiene que hace que escriban tan bien es que este plumín de acero, si os fijáis, tiene una forma muy puntiaguda, de tal manera que al apoyarlo, no sé si se percibe bien en el vídeo, pero al apoyarlo, el plumín tiene una cierta elasticidad. No siendo un plumín flexible, porque no lo es, pero esa cierta elasticidad hace que su escritura sea muy cómoda. Y sí que me parece que es algo que ha hecho que esta pluma tenga tan buena aceptación, no solamente entre los aficionados a Harley Davidson, sino entre los aficionados a la escritura, porque es una pluma que escribe muy bien. Este plumín, no sé si se verá bien en el vídeo, pero es un plumín M. Yo no sé si había en alguna otra medida. Creo que todos los que he visto son M, pero tampoco lo podría asegurar. Este es un M europeo, que para mi gusto es perfecto. O sea, no hace falta ni un poquito más ni un poquito menos. O sea, no es de esos M's que te emborronan enseguida el papel, ¿no? Ni es de esos M's finitos que no se nota, ¿no? Que parecen un fino. No. Este es un medio europeo, bueno, pues para mi gusto perfecto. Así que, si os parece, hacemos una pequeña prueba de escritura. Es una prueba de escritura de la pluma Harley Davidson. El modelo es el Bad Boy. Tiene un plumín
M en acero. Se nota un poquito al escribir, parece que rasga un poco el papel, o sea, tiene lo que dicen los sajones, que a mí no me gusta, tiene un poco de feedback, pero es muy suave y aunque suene un poco la pluma, pero en realidad su uso es muy placentero, escribe muy bien y con una suavidad, ya os digo, tremenda. La tinta que estoy utilizando, como es de cartucho, en este caso es un cartucho largo de la marca Waterman. Pero ya os digo que esta la fabricó Stipen, no Waterman. El diseño es de Inés Duguelé. Y bueno, pues vamos a ver un poco lo que es la variación en el trazo, que no tiene mucha, pero un poquito sí que tiene, yo creo que debido a la flexibilidad que tiene la pluma. Si trazamos en vertical, sin apretar, sería así, y si apretamos, como veis, pues tiene una variación. Entiendo que lo que son los gavilanes de la pluma abren un poquito y permiten esa variación que os digo del trazo, ¿no? Si hacemos una prueba de escritura invertida, pues la acepta perfectamente, vamos. Mucho más fina. Si lo que miramos es la humedad, pues ya veis, o sea, tiene muchísima humedad, quizá por eso el alimentador le da tanta humedad al plumín que es una delicia escribir con ella, y sin embargo ya veis que no hace trazos excesivamente gruesos. Y bueno, pues luego si hacemos una escritura rápida, pues como veis, vamos, acepta el reto sin ningún tipo de problema. ¿Qué os diría yo? Bueno, pues si fuerais a compraros si os fuerais a comprar una pluma de esta serie de Harley Davidson, yo diría que la pluma a comprar es esta. Las hay más caras, las hay más escasas, hay otros. Este mismo fabricante Stipen hizo una que tiene el plumín retráctil, que es más escasa que esta. Y luego Waterman pues sacó otros 3 modelos. Creo que ahora los fabrica otra marca, ¿no? Pero vamos, de esta época de los 90 los fabricó Waterman. Yo os diría, o sea, si no habéis probado esta pluma, daros el capricho de coger una. Esto está ahora mismo, se puede encontrar en páginas web entre los 40 y muchos y los 50 y pocos. El precio, lo que es el más barato. Y bueno, pues también se vendían con un bolígrafo, que entiendo que eso es un poco más caro. Y luego también se vendía aparte una funda de cuero, que yo no recomiendo que se utilice más que para transportarla, porque si metes en el cuero la pluma, pues yo no tengo muy claro que no se vayan a deteriorar que no reaccione con alguna de las partes cromadas, y ya digo que no sé yo si es una buena idea. Pues nada, hasta aquí la revisión de hoy. Pluma recomendable al 100%, ya digo, no es de fabricación actual, habría que conseguirla en alguna página de venta online, pero ya os digo, es absolutamente recomendable. Es una pluma que escribe de lujo, que el plumín de chapa no parece que es un plumín de acero, parece otra cosa, y desde luego tiene una cierta flexibilidad y una suavidad al escribir que ya os digo, a mí me sorprendió. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.